estar en la cena de las bodas del Cordero? Dígame la misma fuerte de los que van. ¿Cuántos van a estar en la cena de las bodas del Cordero? Vamos a estar allí en el nombre del Señor. Amén. Ahora, hoy he estado mirando este pasaje, ha estado siendo rumiado en mi espíritu. Esto de la iglesia en la cena de las bodas del Cordero, porque dentro de ese pasaje hay una verdad lindísima que habla de un aspecto que en el versículo no se menciona exactamente en la letra, pero la Biblia no se lee solamente por la letra que tiene, sino por el sentido espiritual que brota de cada letra, de cada palabra de la palabra de Dios. Eso es lo que se llama leer entre líneas. En otras palabras, significa extraer de un versículo el mensaje que el versículo tiene, el mensaje. Y enseguida se van a dar cuenta cuando hable con ustedes un momentico más, que este versículo que dice: gócense, alégrense porque han llegado la cena de las bodas del Cordero. Los que leen entienden, los que oyen también entienden. Está hablando de la intimidad de nosotros con el Señor. La vida cristiana es una vida de intimidad con el Señor. ¿Cuántos saben eso? Lo saben y lo han experimentado de todo corazón, ¿verdad? Usted lee el Cantar de los Cantares y lo lee con una mente espiritual, va a encontrar un deleite precioso entre la novia, entre la esposa y el esposo. Los halagos del esposo a la esposa en el Cantar de los Cantares. Los halagos de la esposa para el esposo en el Cantar de los Cantares. Un libro lleno de hermosura espiritual que ilustra y dice a toda costa, aunque alguien carnal lo puede leer para morbo, cuando no tiene dentro, por supuesto, al intérprete de la palabra. El Cantar de los Cantares es un libro reverente, lindo, bello, que ilustra que ser cristiano no es otra cosa que tener una vida de intimidad real con el Cristo de la gloria que murió por nosotros. Él es el esposo y tú y yo somos, en sentido general, la novia, la que se va a casar. Y Juan dice aquí en Apocalipsis, el Señor le habla a las milíades de ángeles, a los serafines, a los querubines, a todos los que somos también la novia en sentido global. Y dice: gócense, alégrense, porque van a llegar, ya han llegado las bodas, ya ha llegado el momento del casamiento. Y esta palabra está, por supuesto, hablando muy profundamente de que cuando uno está en intimidad con el Señor, en su presencia hay lo que aquí dice que tenía que haber en los que sabían que se iban a casar. Fíjese, cuando habla del casamiento entre la iglesia y Cristo, de esa intimidad espiritual perfecta que va a ocurrir cuando Él venga por la iglesia, nos levante en el rapto de la iglesia y nos levante al cielo. Entonces dice aquí que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque va a llegar el momento de una intimidad perfecta de nosotros con nuestro Cristo y de Cristo con nosotros. Y esa intimidad perfecta de nosotros con Él y de Él con nosotros no va a tener pausa, va a ser una intimidad por toda la eternidad. ¿Alaban al Señor por eso, hermanos? Entonces es una invitación a entender, número uno, que cuando uno tiene intimidad con el Señor, tiene que haber un efecto de alegría, una alegría que no se compra con dinero, que no es la que causa que me regalen un par de zapatos, que no es la alegría que me causa cuando aprobé un examen en la escuela, no es la alegría que me causa por ningún efecto externo a mi vida en la tierra. Es un tipo de alegría que está fuera de los sentidos físicos, sino que está dentro en el espíritu de la persona. Siente una paz, una intimidad linda con el Señor, y eso es lo que aquí está en primer lugar siendo exaltado en este pasaje. Si han llegado la cena de las bodas, si han llegado las bodas, vamos a tener intimidad perfecta con el Señor. Entonces, en esa intimidad con el Señor tiene que haber estas dos cosas que dice aquí. Tiene que haber gozo y tiene que haber alegría, porque allí en su presencia hay plenitud de gozo.
¿Sabe usted que la vida cristiana es una vida de gozo? ¿Cuántos lo saben y lo han experimentado? Pablo dijo una vez: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero voy a darles a ustedes, para que lo puedan copiar, algunos textos tremendos de la Biblia que van tejiendo en la Biblia esta maravilla de la intimidad con el Señor, de la presencia del Señor con su pueblo, de las criaturas con su Creador, de la esposa con el esposo, espiritualmente hablando. El primer pasaje está en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea a Adán y Eva, y el capítulo 1 narra en primer lugar la creación del ser humano a la imagen de Dios. Pero Génesis 2 está hablando del momento cuando ya el Señor toma polvo en su mano, crea al hombre del polvo de la tierra, después lo duerme y saca una de sus costillas, y el Señor le fabrica al hombre su esposa, a la cual él, que era varón, le llama varona. Y ahora dice Adán: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Adán y Eva se unen físicamente y comienza la humanidad a procrearse. Pero lo que más me llama la atención allí es que Dios mismo, cuando creó al hombre en el huerto del Edén, el objetivo primero que Dios tenía era que el hombre, la criatura formada por él, pudiera tener intimidad con su Creador. Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con la criatura humana, y la criatura humana hablaba con Dios. Y Dios se paseaba en el huerto. Dice que ellos oían la voz de Jehová, Dios, que se paseaba, y el Señor le dio mandamientos allí en el huerto. Era como que Dios estaba allí con ellos y dijo: mira, Adán, ya te hice, y también tu esposa, ahora ponle nombre a todos los animales que yo te creé ahí en el mundo, llámales por nombre. Y había una intimidad, hermanos, tan linda entre la criatura humana primera y su Creador, porque la base de la palabra esta noche es que Dios nos creó para que tuviéramos intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que ese hilo telefónico se rompió cuando Adán y Eva pecaron? Se cortó la comunicación, el pecado original cortó la telefonía, simbólicamente hablando, entre esa criatura y Dios. El hombre, la primera cosa que se da cuenta cuando peca inicialmente en el Edén es que había perdido el para qué fue hecho, que era tener intimidad con el Señor. Y lejos de alegrarse en que estaban hablando con Él, el hombre tiene miedo y se esconde entre los árboles del huerto, porque ahora él sabía que había perdido la intimidad con el Señor. El pecado inicial cortó esa intimidad para la cual Adán y Eva fueron criados. Ese fue sin duda el primer pasaje triste de la Biblia, cuando Adán y Eva, después que pecaron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales porque se dieron cuenta que estaban ahora desnudos, oyen ahora otra vez la voz de Jehová, que se paseaba como de costumbre en aquella intimidad de otrora, pero ahora oyen esa voz del Señor que le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y era Dios preguntando, no porque no sabía dónde estaba Adán, era Dios porque Dios estaba también triste, porque el hombre se había ido de la intimidad y de la presencia de Dios. Diga conmigo: Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. Ahora, qué lindo que los sacrificios animales del Antiguo Testamento comenzaron a dar la oportunidad de que el hombre que perdió la comunión con Dios, si mataba un animalito, si traía un corderito al templo, al tabernáculo, y lo ofrecía en lugar de su pecado, la comunión era restaurada, por lo menos, no tan perfecta, pero por lo menos para que el juicio de Dios no cayera sobre el pecador. Ellos pecaban, ofrecían un corderito, y lo que pasaba era que la sangre de los corderos, dice la Biblia, que cubría, no quitaba, porque la única sangre que quita el pecado del mundo es la sangre de Jesucristo. Pero la sangre de los corderos, dice la palabra, que cubría a tal modo el pecado cometido, que el hombre cuando pecaba y Dios miraba, si Dios veía la sangre, no veía el pecado, porque la sangre era propiciación, era propiciatoria, y la sangre tapaba. Dice la palabra que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y